Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido a Geopoder, a este programa de Terra Crítica que hacemos todos los miércoles. Y hoy, evidentemente, el tema a tratar, como no puede ser de otra manera, y ya sé que es una expresión que no nos gusta, pero en este caso sí que hay que decirla, es Donald Trump. Donald Trump acaba de llegar a la Casa Blanca el pasado día de San Sebastián, el pasado día 20 de enero, se produjo esa toma de posesión del poder y ya está el mundo hablando y mucho sobre esta nueva era a la que le han llamado nueva era Trump. Los progres histéricos, los patriotas quizás con demasiadas alegrías, ¿no? Pensando que por fin ha llegado una especie de Mesías 2.0. Vamos a poner un poco de raciocinio en esto que ha ocurrido y vamos a analizar esta vuelta de Donald Trump y lo vamos a hacer con tres amigos. Vamos a empezar presentándolos. El primero de ellos es nuestro amigo José Papí, al que saludo ya. Hoy, José, no estás con cámara, estás de viaje, pero aunque sea por teléfono, has querido estar hoy con nosotros y te lo agradecemos porque sabemos que hoy has hecho un esfuerzo titánico para poder acompañarnos. Gracias y bienvenido al programa. Muchas gracias, un placer. Estamos, Xavi, con mis amigos Vicente y Pedro, en el tercer programa que hacemos esta semana sobre el advenimiento del malvado hombre naranja, el segundo advenimiento del malvado hombre naranja. Hay mucho que tratar y casi de lo más interesante no es lo que está haciendo él, que ya lo hemos comentado, sino cómo están reaccionando otros ante el advenimiento del nuevo inquilino de la Casa Blanca. Hablaremos de ello y sobre todo me interesa mucho saber, como experto en la Unión Europea que eres, el papel que está jugando y que va a jugar Europa en esta nueva etapa, pero lo comentaremos más adelante. También saludamos a nuestro habitual los miércoles, que es Pedro Gallego. Pedro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Encantado de estar con todos vosotros hoy de nuevo. Más. Con mucha tela que cortar, que también la vamos a cortar con otro experto en cuestiones internacionales, que es nuestro amigo Vicente Ferrer, al que saludo. Vicente, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, amigos? Qué alegría estar aquí con Pedro, con José y contigo. Y abordando algo, pues para variar, ¿no? Voy a empezar a ser prepotente y arrogante con nosotros, ¿no? Vamos a indicar cómo acertamos y cómo la ciencia política la que tratamos de desarrollar, pues bueno, es decir, creo que es el punto de referencia más idóneo para abordar lo que está pasando y que la explica mejor antes y ahora. Bueno, pues cojamos, si os parece, ya al toro por los cuernos. Voy a ir en orden alfabético. Empiezo contigo, José, por poner un orden de alguna manera. Bueno, histeria colectiva con esta vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca y he dicho la palabra correcta, histeria colectiva en todos los sentidos. ¿Cuáles son los primeros criterios que nos mandas después de esta llegada? Quien quiera, por cierto, puede escuchar el programa de ayer en el que evidentemente también se trató esta cuestión en Geopoder, pero ya cuando las aguas empiezan a estar algo más calmadas, ¿cómo analizamos esta histeria colectiva a nivel mundial? Yo creo que el mayor nerviosismo lo vemos en Europa. Todavía no ha asumido Europa la llegada de Donald Trump. Como le empiezan a tomar algo de pánico, es verdad que las reacciones más violentas o más agresivas no están siendo contra él exactamente, sino que están siendo contra, unos proxies que tiene él, que son eso que la oligarquía europea denomina los billonarios de las tecnológicas y demás. Y la verdad es que la mala energía se orienta más hacia allí, pero en general hay un momento de disonancia cognitiva en el cual el pensamiento grupal pues, no ha funcionado. Ha habido un pensamiento grupal colectivo, todos conjurando la no llegada de Donald Trump y de repente va a llegar. Ursula von der Leyen, que claro, ni siquiera la han invitado después de todo lo que ha dicho a la inauguración de Donald Trump. El embajador de Alemania manda un informe secreto a su gobierno diciendo que Trump se va a cargar la democracia americana y que viene una suerte de nueva etapa autoritaria en el mundo por culpa de el ministro de Defensa alemán se hace un Macron, como contaba yo ayer, y quiere mandar tropas a Ucrania. Millonarios de la prensa francesa dicen que estamos en un momento de guerra civilizacional.
etcétera, 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 ¿no? En general, ya te digo que como hay cierto pánico, y termino con este primer criterio, como hay cierto pánico a ver cómo se las va a jugar el malvado hombre naranja, pues es disparar a alguno de sus acompañantes, a alguno de sus lugartenientes, y en este sentido pues ha habido una reafirmación en las últimas semanas y sobre todo a la orden de lo que dice Davos. Hemos comentado en este foro de Davos que tiene lugar esta semana lo que son las principales prioridades del mundo o los principales problemas del mundo para estos genios, ¿no? Y el primer problema para estos genios son la desinformación, los bulos y las redes sociales. Hoy mismo el ínclito Pedro Sánchez dice que el mayor problema que tiene el planeta es que los billonarios de la tecnología se quieren cargar la democracia con las redes sociales. Pero es decir, fíjate, él obedece, José, te diré que... como muñequito de Davos, pues él obedece a lo que le dicen que tiene que decir. Sí, ¿no? pero José, te diré una cosa, encuentro bastante normal esta actitud y que de repente ciertas élites se pongan a hablar de la cuestión de la libertad de expresión o de controlar de alguna manera controlar la libertad de expresión, teniendo en cuenta, y luego quizás analizaremos esto en profundidad, ¿no? Que se va a producir un cambio de discurso, un cambio de análisis del mundo con esta nueva llegada. El discurso que nos va a llegar ahora desde el centro de poder, ¿no? Que es Estados Unidos, no va a tener nada que ver con este discurso feminista, con este discurso LGTBIQ+ que hemos tenido, ese discurso woke en el que todos bailamos kumbaya alrededor de una hoguera mientras empezamos a inventarnos géneros y bueno, todas estas locuras que hemos estado viviendo, ¿no? Hombre, y que siguen en ello, porque en el foro de Davos ahora mismo... Problema número 1 del mundo, los bulos. Problema número 2 del mundo, la catástrofe climática. Otra, efectivamente. Y para encontrar al paro, puesto 13. La deuda, puesto 15. La burbuja financiera, puesto... la crisis económica, puesto 19. La inflación, puesto 29. Es decir, los problemas que de verdad afectan a un ciudadano normal de la calle, que es mantener su nivel de bienestar, son problemas que no le importan a la élite. La élite está a vender, pues eso, las músicas de siempre. Y ya os digo que lo más gordo, según ellos, ahora mismo lo más importante en los próximos 2 años son los bulos y la desinformación y las catástrofes climáticas. Precisamente aquello que va a desaparecer, como decimos, de esa agenda, ¿no? Esa nueva agenda que viene de la mano de Donald Trump. Sigo en orden alfabético. Pedro Gallego, ¿cómo has visto esta llegada de Donald Trump, este readvenimiento, palabra que me acabo de inventar sobre la marcha, del malvado hombre naranja, como le llama nuestro amigo José? Bueno, yo diría que, o digo que cuando hablamos de una negación de la realidad, o lo que dice José que denomina disonancia cognitiva, bueno, disonancia cognitiva, eso es lo que alude a lo que sufrió, o que alude el mismo que sufrió Errejón. Eso es un término psicológico, creo que era Festinger el que lo crea, que los hechos o las acciones que hace uno se contradicen con sus creencias. Eso es lo que dice él, que las acciones que acometía se contradecían con las creencias del ámbito político en el que estaba y con las de él mismo, claro. Yo creo que en el mundo en general, o en la Europa continental, para ser más concretos, simplemente lo que es una cortapisa, ¿no? Un obstáculo insalvable a toda la política que llevaban implementando desde que se crea la Unión Europea, esta miscelánea de naciones para disolver las naciones políticas, para crear un ciudadano europeo inexistente, para eliminar la soberanía de las naciones políticas, que es en el fondo la apuesta, ¿no? Es precisamente la principal medida que tiene Donald Trump en su agenda y que siempre ha tenido en mente, que es renegar de esa idea del globalismo, un discurso por ahí muy célebre acerca de esta cuestión, y creer en el futuro de las naciones políticas. O sea, cree en eso. Y como cree en eso, lo que hace precisamente ahora es luchar por su nación política en los términos que considera que debe respetar, atendiendo a la relevancia que tiene en todo el mundo. Y yo creo que precisamente decir algo tan normal y tan evidente, que es casi un axioma, pues es contradictorio. Es contradictorio, me refiero, para aquellos que lo ven desde fuera. Cuando hablan de la libertad de expresión, claro, es que lo de la libertad de expresión es algo muy gracioso,
¿Qué significa libertad de expresión? Porque yo no sé lo que significa eso. Libertad de expresión es que yo me ponga a hablar en un programa sobre biología o sobre, por ejemplo, genética con un experto genetista. ¿Eso es libertad de expresión? Libertad de expresión es que una cateta como Susana Díaz esté presente en todos los programas mediáticos de más media, dando criterios acerca de lo que es bueno y malo sobre la democracia, la defenestración de los derechos civiles por la llegada de Donald Trump en todo el mundo. ¿Eso es libertad de expresión? Claro, porque si lo que consiste en la libertad de expresión es proyectar, amplificar únicamente determinadas visiones de un problema, además bajo un criterio que a mi juicio son completamente insolventes, yo no sé dónde está la libertad de expresión. Claro, a ellos lo que aluden a la falta de libertad de expresión que está por venir es que se va a cegar o se va a cercenar toda esa proyección y esa amplificación que estaba sucediendo hasta ahora, y como mínimo se va a dar cabida a otras, cosa que a ellos les parece el fin de la libertad de expresión. Y eso es realmente lo lamentable y lo crítico, como ves en magazines por la mañana, que he visto un corte de un empresario, donde en un magazine de Antena 3, creo que era el de Susana Griso, precisamente pone de manifiesto esto. Qué soberbia tan grande la española, que todos los allí presentes que tanto alaban las democracias dicen dar la democracia americana o los resultados cuando la mayoría de los electores han elegido a Donald Trump. Es decir, a fin de cuentas, se parten de ciertos principios que ellos consideran que son los buenos, y a pesar de que con sus propias reglas ganes, no los aceptan. Fíjate, hay un caso muy reciente que hemos comentado con José Papí hace no mucho en Geopoder, y es el caso de Rumanía, ¿no? Como incluso ganando unas elecciones hay un tribunal que anula la propia elección porque ha habido injerencia de un país extranjero y vuelta a empezar, ¿no?, con el proceso electoral. Es algo que lo hemos visto ya en unos niveles que hace 5 años nos hubiera parecido de ciencia ficción. Bueno, pues es que es lo que vengo a decir para terminar, es que hay unos principios que se han dado por válidos, que el que los contradiga precisamente está anulado del discurso. Y la forma de operar racionalmente es muy sencilla. Tú suponte que hay un local de música, soul o música funky, que no te gusta, porque no te gusta esa música. Y resulta que la mayoría de la gente que asiste a ese local es gente de raza negra. Bueno, pues la manera que tengo yo de atacarte para decir que no te gusta ir a ese local es que eres racista. Entonces ya aquí empezamos con un problema, que es que primero tienes que empezar por desligarte de esa acusación. Se invierte la carga de la... Ya empezamos mal, porque ya tenemos que estar justificando que tú no vas porque no te gusta la música, no, porque tienes que estar dando argumentos para eximirte de esa condición que te han otorgado como racista. Bueno, pues este artilugio, este artefacto para argumentar de manera totalmente ad hominem, es el que se utiliza normalmente, y ya se desvirtúa completamente cualquier capacidad de llegar a ninguna conclusión. Y eso es lo que ha cortado de raíz Donald Trump. Donald Trump ha llegado, ha cogido el rotulador, los rotuladores ahí en la papelería de su barrio, que luego ha ido regalando, y se ha puesto a cortar por lo sano. Porque hay un dicho muy bonito, que tanto vale desatar como cortar el nudo gordiano. Y este ha cortado de raíz. Y ese es el tema. El tema es que hay determinados momentos en que en lo que no se puede estar deshaciendo lo que se ha tardado años en anudar. Y cuando se llega a mentiras y aberraciones de este tipo, no queda más que cortar por lo sano, que es lo que está haciendo. Por cierto, me ha hecho mucha gracia un comentario que me ha hecho mi amigo Vicente Ferrer a micrófono cerrado, y es que me decía Vicente Ferrer que se había reído mucho en estos 2 últimos días, ¿no?, viendo la televisión, viendo magazines, leyendo y escuchando lo que estaba haciendo Donald Trump. Entonces, Vicente, te voy a hacer la pregunta quizás un poco jocosa, si me lo permites, si me permites esta travesura. ¿Qué te ha hecho tanta gracia? Cuéntanoslo, porque claro, evidentemente motivos para reírnos con un poquito de malicia hay también, ¿no?
Claro, bueno, podría usted estar una hora, es decir, evidentemente, y tiene que ver con lo que acabamos de escuchar, ¿no? Solo fíjate algo, el Estado, a partir de ahora, de los Estados Unidos, la Administración de Estados Unidos solo promoverá la realidad de que solo hay hombres y mujeres. O sea, solo hay dos sexos y género, hombre y mujer. Tremendo, ¿no? En 2023 el hombre más poderoso del mundo tiene que, perdón, 25, tiene que decir que el hombre y mujer son las dos realidades sexuales y de género que hay en la especie humana. O sea, ¿qué ha pasado aquí para llegar a eso? Entonces, y tiene que ver con lo que acaba de decir Pedro, es decir, es un cambio de principios, literal, y por supuesto con lo que ha dicho José, ¿no? Como aperitivo. Es decir, estamos en algo trascendente, ¿no? Como hemos explicado, no es un nuevo paradigma, no es un nuevo sistema de todo, como ocurrió en otros dos cambios históricos anteriores, pero sí que es un hundimiento de un paradigma que se ha intentado imponer y como el mismo Trump ha dicho, tanto ya lo decía en el discurso con los jóvenes conservadores como en su propio discurso de investidura, una restauración de la realidad y del sentido común. Y por supuesto de los valores, es decir, como mínimo del sentido común, que en esta época resulta que le ha tocado a cierto tipo de conservadores, no todos, a cierto tipo de conservadores, libertarios, patriotas, antiglobalistas, muy específico, pero le ha tocado a ellos y no es que tengamos que convertirnos en eso, sino que sencillamente si hay un señor, resulta, sea como sea, ¿no? Lo de Agamenón o su porquero, ve que, oye, pues será que el agua es transparente, el agua moja, azul. Entonces, claro, empieza a decir cosas así y resulta que era la realidad. Entonces estamos en algo muy trascendente, que es la restauración de ese paradigma de la realidad, de las cosas reales que hay que solucionar y que, bueno, lo vemos en este momento. Davos sigue en lo suyo, es increíble, como si no hubiese pasado, lo acaba de explicar José. Es decir, entonces va a ocurrir ese cambio. Perdona, Vicente, que recuerde una frase que José y yo repetimos mucho, ¿no? Un latinajo, natura me spelas furcat, a menusque recurret, ¿no? Por mucho que la naturaleza la intentes apartar, ¿no? Sí. Con un tridente siempre acaba volviendo, ¿no? Es la traducción literal y yo creo que hoy es una de estas frases que hay que repetir una vez más. Sí, casi hasta a nivel civilizatorio, porque esta gente intentaba, como bien ha explicado Pedro, imponer un polilogismo hegeliano, una realidad completa, una idiosincrasia que encima absolutamente antinatural, literalmente dicho. Entonces, dicho esto, quiero empezar en esta primera por darnos tal vez una medalla cada uno, ¿no? ¿Os acordáis de 2020? Nos llenaron de... Pues Estados Unidos no ha funcionado, le han colado unas elecciones y se la han colado, han hecho trampa y se la han colado, vaya sistema, no sé qué. Bueno, pues digo, la República Constitucional ha funcionado. Y debo decir, aunque no nos guste, sí que funciona el sistema judicial. Lo que pasa es que el sistema judicial lo que dijo desde el Tribunal Supremo, oiga, ustedes tienen herramientas políticas y no está el caso ustedes no la han usado. Cuando me demuestren que no hay herramientas políticas, yo entraré. Porque no dijo la justicia que no tenía razón Trump, sino que tanto el fiscal de Texas como otros temas, procedimientos, dijo que no tiene que meterse. Y tenía razón, porque podían haber usado dos procedimientos, el de 1800 de Thomas Jefferson. Pence no tenía ni zapatos, ni lo que hay un poco más arriba de los zapatos, para hacer de Thomas Jefferson y exigir como presidente del Senado, oye, esos dos estados están dudosos claramente, como mínimo, va a decidir los legisladores correspondientes, ¿de acuerdo? Pero el que sí técnicamente era muy actualizable era el de 1876, que el presidente electo por el colegio cambió, o sea, lo derribaron en el 6 de enero del 77, porque precisamente, ¿qué es lo que se iba a hacer ese 6 de enero? O sea, qué golpe de Estado tan raro, ¿no? Que creo que era Tony Cruz, el senador Tony Cruz, iba a presentar la moción que se hizo en 1877 de, bueno, por las dudas que está habiendo en tal y tales estados, pues se votarán, en vez del colegio electoral de esos estados, el voto decidirá los senadores de esos estados. Y no ocurrió por lo que ocurrió. Y después de ocurrir lo que ocurrió, que el principal perjudicado era Trump, ¿no? Un golpe de Estado rarísimo, y el principal beneficiado era el que había sido elegido, ya en las jornadas posteriores, claro,
McConnell, en realidad todo el aparato del republicano se acopió. Es decir, y aún así que no se impuso la voluntad real, pues al final, por un statu quo de partido. Durante estos 4 años se rectificaron la mayoría de los estados el control del voto, y esa rectificación ha hecho, creo que Pedro y José tenían un programa, también hicieron, que era el que salían los poquitos estados que ganó Kamala, justo son los que no se habían reformado esas técnicas de voto, esa identificación de los votantes, ¿no? Y el propio sistema ha hecho que ya no se vuelva a cometer ese error y ha salido. Entonces, ya de entrada, y termino esta primera intervención simplemente para que al menos la historia una vez más nos da la razón. La República Constitucional, que es desgraciadamente la única, bueno, yo creo que también Francia en otro aspecto, pero bueno, desde luego, o democracia formal es los Estados Unidos, con todos sus defectos, por supuesto, pues se ha demostrado que nuestra ciencia política, y como decía, pues es la correcta, es la que ha sido capaz de hacer política de verdad, además una política absolutamente opuesta, una batalla y guerra política de verdad, total, y ha habido un resultado. Y se ha impuesto, ¿no? Y creo que eso es una gigantesca noticia, que además es capaz de revertir, el único sistema capaz de revertir la locura de este totalitarismo socialdemócrata, que ya tuvimos un programa, Pedro y yo, en el que creo que demostramos que es el peor sistema, ni las peores totalitarismos, el peor sistema para la especie humana que pueda existir. Fíjate, hacía referencia, Vicente, a cómo la República Constitucional funciona, y de este tema hablamos allá en el 2020, yo recuerdo, José, haciendo programas contigo, como decíamos que había que tener paciencia, que siempre lo dices además, ¿no? Los movimientos geopolíticos son movimientos que van muy lentos y que hay que mirarlos a muy largo plazo, ¿no? Pues con esto ha ocurrido lo mismo. Finalmente la República Constitucional ha puesto las cosas en su sitio y lo ha hecho, bueno, de una manera lenta, pero lo ha acabado haciendo, ¿no? Yo creo que esa paciencia que tenemos que tener para analizar y para ver lo que ocurre y esperar, ¿no?, los acontecimientos, es importante que la interioricemos, porque el mundo no va rápido, lo hemos explicado muchas veces. No hay que ir a golpe de titular, porque de esa manera no analizamos nada y no somos capaces de ver absolutamente nada. El fin de semana pasado, si recuerdas, en el programa para suscriptores, Xavi, bueno, que a lo mejor era exagerar un poco, pero regalamos un manual para que no te tomen el pelo en geopolítica, ¿no? Comentábamos a micrófono cerrado de que ha habido un aluvión de analistas, algunos de ellos que han podido ser eurodiputado, militar, diplomático, todo este tipo de cosas que se les nota en 3 minutos que lo que han estado tomando es muchos canapés, pero que no conozca cómo funciona el mundo internacional, se nota la legua, igual que un médico reconoce a otro médico, o un ingeniero reconoce a otro ingeniero, ¿no? O un abogado reconoce a un abogado en ejercicio. Vamos, es que es algo brutal lo que ha ocurrido ahora mismo con gente que habla y habla y habla y no sabe absolutamente nada de lo que dice, ¿no? Y bueno, comentaba yo antes sobre la disonancia cognitiva de algunos, también tenemos que hablar de las ganas de revancha de otros, ¿no? Steve Bannon pues nos ha regalado, y con todos los que le aplaudan, tipo Abascal o demás, pues que viene una edad de oro, que van a ser los días de trueno. Hay expresiones pues relativamente graciosas, y sobre todo yo he querido destacar esta semana las norteamericanas, con Zuckerberg diciendo que le dé duro Trump a los europeos lo antes posible, porque eso de que le pongan multas de 800 millones de euros, como la última que le cayó en el mes de noviembre, pues que eso es intolerable, ¿no? O la gente de Google, que directamente le enseña el dedo de en medio cuando le pega la bronca a la comisión, abro y cierro comillas, abro paréntesis, perdón, bien pegada la bronca, porque ahora mismo el buscador de Google de poco vale, pero sí que es verdad que, bueno, ellos le enseñan el dedo del medio a la Comisión Europea diciendo, pues no os obedecemos. Si no os gustan los resultados, si no os gustan los anuncios que ponemos, pues buscar otro servidor. Y este tipo de reacciones no existían hace 5 meses o hace 4 meses. Es decir, como tú muy bien hacías en la intro, Xavi, comentabas en la intro, ahora hay también algunos que se han venido arriba, quizás se han venido demasiado arriba, ¿no? Y quizá otro apunte que me gustaría hacer, porque la inauguración de Trump no ha habido nada nuevo que no supiéramos de sus intervenciones en Mar-a-Lago, ¿no? en su villa.
es su vida privada, no se ha salido del guión. Si acaso yo lo he visto más tranquilo, le he visto transaccional como siempre, maximalista como siempre, pero menos impulsivo de lo normal. Siempre teníamos lo del impulsivo ahí, pero no, esta vez la verdad es que no lo hemos visto impulsivo, ¿no? Y bueno, yo creo que los europeos, y luego hablaré de más temas, pero los europeos se tienen que preguntar de qué les ha servido confiar a Joe Biden. Es decir, aplaudir a un abuelito con problemas cognitivos, ¿qué le ha traído de buena Europa? ¿Mejor posición geopolítica? No, le han pasado un marrón tremendo con lo de Ucrania. ¿Energía más barata? Tampoco. ¿Capacidad de dominio económico aquí y allá? No. Cada vez la Unión Europea convirtiéndose más relevante en el mix del PIB mundial, ¿no? Es decir, yo cuando llegué a vivir a Bruselas a mitad de los 90, la Unión Europea y los Estados Unidos pues participaban de ese 25 y 25% del PIB mundial, y el 50% eran todos los demás. Ahora mira, ha bajado ya del 20 y los americanos están en el 28. Algo está pasando, ¿no? Que no funciona. Entonces, ¿qué han ganado? ¿Qué han conseguido los europeos por decir que Joe Biden era un tío fenomenal? Nada, absolutamente nada. Y aparte, José, perdona que te interrumpa, pero es que hay otra también a tener en cuenta, y es que durante la campaña electoral en la que se enfrentaban Donald Trump y Kamala Harris, todos los partidos políticos europeos, o casi todos, evidentemente hay excepciones, pero vamos, del 90 y tantos para arriba, al menos en España, apoyando como si no hubiera un mañana a Kamala Harris, presidentes de gobiernos como por ejemplo Pedro Sánchez yendo a hacer campaña directamente con Kamala Harris, y ahora se encuentra Donald Trump en la Casa Blanca con el que va a tener que lidiar, porque la vida sigue y de las cosas del comer hay que hablar también con los Estados Unidos. Vale, ahora los analistas y los periodistas y los geopolitólogos de aluvión y todo esto pues se lo tienen que hacer ver, ¿no? Evidentemente, yo tampoco creo que vayamos a caminar a un mundo, vamos a ver, en el cual las posiciones trumpistas se impongan urbi et orbi y demás. Yo lo veo como una vuelta al sentido común, y tener en cuenta que esta vuelta al sentido común también está empezando a ocurrir en muchas elecciones europeas y va a ocurrir en Canadá dentro de poco, donde el mini Trump que va a ganar las elecciones, que va casi 30 puntos por delante en las encuestas, es como Trump, pero todavía más a lo bestia. O sea, es un tío interesante. Tenemos el fenómeno Milei, el fenómeno Bukele, tantos fenómenos ahora mismo, quizá no todos de lo más recomendable, pero también en la Unión Europea, como Wilders y muchos otros, y Jordan Bardella, y mucha gente que todavía se encaramará en los meses venideros y en los años venideros. Pero bueno, yo creo que viene una etapa de mayor, ¿cómo diría yo?, de mayor fijación a la realidad, o de mayor respeto a la realidad. Tampoco, como ha dicho Vicente antes, no es que vaya a venir un modelo único, el fin de la historia, todos trampistas y tal. No, tampoco hay que venirse tan arriba, ¿no? Lo que va a haber es una vuelta a la realidad, a políticas más de sentido común, más basadas en la historia, en el Estado-nación, pues un poquito más de normalidad, un poquito más, perdonadme, no quiero sonar a abuelete, a como era antes, ¿no? Y se va a volver a eso y poco más, ¿no? Luego, quizá, en otra intervención sí me gustaría hablar de qué nos espera a los que no somos norteamericanos de este Donald Trump, ¿no? Nos va a machacar con más aranceles en las aduanas, nos va a imponer más gastos militares, nos va a invadir, como algunos creen. O sea, ¿qué va a pasar? Esto creo que es un tema que también le puede interesar a la audiencia. Pues lo dejamos para la tercera intervención, que la haremos en esa tercera vuelta, pero antes quiero coger un poco el guante, ¿no?, de aquello que comentabas, José, diciendo, pues bueno, que volvemos un poco a decir que el cielo es azul, ¿no?, tal y como comentaba también Vicente, que el agua moja y que la hierba es verde, ¿no? Qué triste, Pedro, que la noticia sea esa, que estemos diciendo las cosas como son, ¿no? Lo cual es curioso. Pues como decir que dos rectas paralelas nunca se tocan, que todos los ángulos de 90 grados son iguales, pues decir que solo hay dos sexos, hombre y mujer. Bueno, pues esto se había revertido desde una posición completamente ideológica, que en la que no creen ninguno de los que la defienden desde las cúpulas políticas. Simplemente es una forma de crear un voto cautivo, una forma de electoralismo, de que fagocitan los votos a través de este tipo de ideologías y de todas las campañas que hacen. Pero en relación a lo que ha dicho José acerca de lo bueno que ha traído toda la administración Biden, la pregunta sería, ¿y qué
de bueno va a traer o qué nos espera ahora con la administración Trump. Claro, la cuestión está que una cosa es lo que se dice, lo que se predica, y otra cosa es luego la realidad. Hace unos días se han reunido celebrando el 25 aniversario del tratado franco-alemán, o franco-prusiano en su momento, franco-alemán, Macron y Olaf Scholz, en donde prácticamente lo que hacían es piña para hacer una Europa fuerte. Claro, ellos se erigen en Europa, entre ellos dos, que efectivamente los que dirigen todo, frente a la nueva administración y los desafíos, ¿no? Y que hay que construir una Europa fuerte frente a la nueva administración, defendiendo los intereses, teniendo una posición atlantista, pero siempre de una posición de fuerza. Bueno, toda la demagogia esta, ¿no? Claro, aquí la teórica representación que hacen es que hay un enemigo que antes no había, que es la nueva administración Trump, que se tiene que hacer valer la Unión Europea como si fuera realmente una nación frente a otra nación, porque es que no hay que olvidar que Estados Unidos de Norteamérica es una nación unívoca, una nación política, pero es que Europa no es ninguna nación política. Europa es un conglomerado de naciones políticas difuminadas por esa unión, en donde hay solo dos cabezas visibles de manera de facto, que son Alemania y Francia en todo caso, que son los que dan las órdenes, dirigen o tienen el poder con las influencias que sean. Pero no hay ninguna nación política, ni existe la Europa como nación, ni hay ciudadanos europeos desde el punto de vista político, ni historia, ni lo que hay son tratados Schengen y chuminadas por el estilo, pero no existe un ciudadano europeo igual que existe un ciudadano norteamericano o estadounidense. Claro, eso evidentemente es una diferencia sustancial. Quiere decir ese tipo de aseveraciones de vamos a defender nuestros intereses, ¿de qué intereses están hablando? Están hablando de los suyos propios, no de la Unión Europea. ¿Qué les importa Italia, España, Grecia, por ejemplo, no? Los llamados PIGs, en todos esos intereses que dicen o que van a defender frente a esta nueva administración. El asunto, por ejemplo, concreto y grave, a mi juicio, que es la posición completamente clara, que ya se manifestó en la antigua administración o en la primera administración Trump, con Marruecos, ¿no? Ese apoyo de facto y por la vía de los hechos y del derecho de toda la cuestión del Sáhara Occidental, que es simplemente un detalle de su manifestación de que su aliado en Marruecos frente a España, ¿no? ¿Qué pasa con eso? Eso la nueva, esta Unión Europea que va a ser fuerte, va a velar por ese tipo de cuestiones. ¿Quién es el encargado de defender nuestros intereses ahora mismo ante ese peligro mundial que es Donald Trump? ¿Quién va a ser? ¿Macron? ¿Olaf Scholz? La del Consejo Europeo, la sinvergüenza que está casada con el de la vacuna Pfizer? Todos estos son los que van a encargarse de defender nuestros intereses. Entonces, yo creo que aquí se pone de manifiesto realmente dos cosas. La potencia de lo que es una nación política cuando puede operar como tal cosa, y también la ausencia de una nación política cuando estás en una mentira y en un engaño como es la Unión Europea. Fíjate, hablando de todas estas instituciones internacionales, ¿no? De las que, bueno, evidentemente tanto alarde se hace digamos, en la zona del mundo woke, ¿no? Me ha llamado la atención, Vicente, antes comentábamos de broma, ¿no? Cómo nos hemos estado riendo de muchos comentarios que se han visto en medios de comunicación, y me ha llamado la atención, por ejemplo, ver a la ministra de Salud de España diciendo que, bueno, eso de salir de la OMS, que los Estados Unidos, bueno, salga de alguna manera de la OMS, que le parece lo peor de lo peor. Luego también se ha comentado, pues bueno, cómo abandonar el Tratado de París es una auténtica locura. En fin, comentarios de este sentido que se han escuchado en España, sobre todo en los medios de comunicación. Entiendo que en el resto de Europa también, pero es que, tal y como comentabais, vuelve la nación y evidentemente estas instituciones pues dejan de ser protagonistas. Claro, ¿y por qué le importa tanto si es los Estados Unidos, no? Pues será porque es el punto de referencia mundial. en su queja y alarma está subrayando el liderazgo de Estados Unidos, el liderazgo a Trump, en vez de tratarlo de bloquear, de alguna forma, ¿no?
diciendo vamos a reforzar la OMS, no, eso nadie se atreve a decir, ¿no? Estamos en algo, precisamente en ese cambio inmediato, de ese cambio, mejor dicho, esa restauración, ¿no? Pues cosas decisivas como eran, que parecía ya sagrado, ya casi una religión laica, cosas absurdas, como ha sido retirarse de la OMS, por supuesto, del Tratado de los Acuerdos de París, naturalmente, porque volvemos a la realidad no cientifista, sino científica, la de verdad, la de que no hay consensos. En la ciencia no hay consensos. En la ciencia hay quién es el que prueba primero el que lo anterior no está obsoleto y quién ha descubierto algo nuevo y demostrarlo. Ese es el reto de la ciencia, no hay llegar a consensos. Eso es absurdo. Pero dentro de eso, y por la siguiente ronda en la que se va a decir cómo nos va a afectar directamente, que por cierto, me encanta lo que ha dicho Pedro del conglomerado de países soberanos, yo diría autosaboteados. O sea, es un conglomerado de naciones políticas autosaboteadas, que encima el autosabotaje ni siquiera ha sido capaz de construir algo, y lo que se ha construido es algo artificial con respecto a esos países. Pero bueno, yo comenzaría por cómo nos puede afectar en las decisiones que se toman, en las decisiones de fondo, que solo por su liderazgo puede influir en el resto del mundo, porque son tres cosas fundamentales. Una, el tema de la inmigración, el ejemplo de inmigración. Señores, hay que hacer respetar la ley, si no esto es un cacao, esto es una locura. Esto es una locura. O sea, o las naciones de Estado vuelven a ser conscientes y a ser responsables de sus leyes, de los movimientos migratorios, o esto es un sin Dios. Tenemos el ejemplo del Cuerno de África, como decía José, ¿no? Cuando no está el gato, pues los ratones bailan, y entonces no hay ningún gendarme, y de pronto en el Cuerno de África, ¿sabéis que ha aparecido países como Puntlandia? ¿Sabéis que existe país no como Puntlandia? ¿O Somalilandia? No Somalia. Es un despropósito completo aquello, no hay nadie que esté ahí. Y eso que China tiene una base en Djibouti. Y los franceses 15 o 20 por ahí. Un desastre completo. ¿Por qué? Porque no están definidas las fronteras, la población va de un lado a otro sin control. Una locura. Primero, inmigración. Segundo, la moneda. Ojo, la inflación, la moneda, lo ha dicho José, ¿no? Está en el puesto 15 o 17, pero ustedes son imbéciles, ¿de dónde salen? Nunca se ha demostrado mejor que la moneda, sobre todo estatal, destruye a las personas porque es su único bien, si no tienen otros bienes, y especular con la moneda es especular con el trabajo y con el esfuerzo y con la propiedad y la riqueza de cada ciudadano. Y eso se ha dejado así, como que el Estado tiene derecho y nadie se ha planteado qué barbaridad era esa. Pues bueno, en este momento la política de Estados Unidos va a ser hacia sacar la moneda, fíjate, devolverla a la sociedad, hacia las DEF y las finanzas descentralizadas. Se ha abolido el decreto de Biden del sub 121 de lo que era lo de Gensler, ¿no? La SEC, lo que es el control de activos y tal. Es decir, ¿eso que significa? Que los bancos van a poder ir hacia el cripto. Ya dije que Rusia le estaba dando la espalda en Kazán a sus mismos BRICS porque ya anunciaba la utilización de los activos descentralizados. Es decir, Trump, que en realidad posiblemente ni tenía ni puñetera idea, es un tío de casi un siglo, pero se adapta perfectamente a las necesidades de las cosas. Si la sociedad ha decidido en Estados Unidos, con su libertad, que necesita las descentralizadas, no los CBDC. ¿Cuánto tiempo lleva? Año, 2 años, diciéndonos que cuidado, vienen las CBDC y nos controlarán hasta cuando vayamos al baño. Y José se ha hartado de decir, y yo también, y hasta Pedro, ¿pero qué CBDC? ¿Dónde están? Pero si no tienen ni capacidad técnica ni para comprender qué es una blockchain, ¿qué van a poder CBDC? No hay CBDC. Y finalmente, la energía. Saca ni climas climáticos ni climóticos. ¿Pero qué dice? Entonces, se ha puesto a muerte a sacar energía y petróleo y a reducir, fíjate el objetivo, el 50%. ¿Tú sabes qué supone eso, Xavi, compañero, y todos? Supone, si lo consigue. Oye, yo aquí, como dice José, es que algunos estamos en el trabajo de verdad a nivel internacional. Algunas multinacionales nos firmaron con cierto tipo de nanotecnología y luego se echaron atrás porque esa implementación de nanotecnología
le reducía el precio 30 o 40, rompían el mercado. Y si no tenían poder político detrás, no se atrevían a hacerlo, multinacionales. Es decir, en los temas de implementación energética y sobre todo tecnológica, si las multinacionales son los primeros que saben que si no tienen poder político detrás, ni en broma se meten en algo así, aunque les suponga romper los precios de la competencia y triplicar o multiplicar por 10 sus ganancias. ¿Y sabes qué supone eso si lo logra Trump, reducir el 50% del coste energético? Significa que rompe todo el mercado, tiene el apoyo total, las multinacionales y las empresas que estén cerca de eso, a romper completamente el mercado. La última vez que hizo alguien eso, ¿sabes? Se llamaba Bismarck y llevó al segundo imperio alemán a una total hegemonía comercial y productiva e industrial en 1900. 14 años después pasaba algo, ¿no? Entonces, estamos hablando que los desafíos que está, no Trump inventando, sino Trump simplemente siendo herramienta para dejar desarrollar las decisiones que ha tomado su sociedad libre políticamente, es de una envergadura que la pregunta es, ¿qué carajo está haciendo la Unión Europea? Porque Rusia sí que está en su capacidad autodefendiendo, preparándose para eso. Hasta China va a tratar de defenderse eso, que no creo que lo logre, pero tiene capacidad, puede focalizar toda la fuerza que tiene hacia algunos puntos para tratar de compensar. ¿Pero qué hace la Unión Europea? Entonces, eso es clave y eso es trascendental, porque va a ocurrir, está ocurriendo. Bueno, pues vamos a contestar esa pregunta que nos planteaba antes José Papí. Será ya la última ronda, así que si os parece nos centramos en esta cuestión. ¿Qué nos espera con Donald Trump a los europeos, a aquellos que no somos americanos? Es la gran pregunta, José, que empiezo lanzándotela a ti. Fíjate que Pedro empezaba muy bien comentando que por lo menos en lo que nos toca a los españoles de modo cercano, que es el conflicto con Marruecos por el Sáhara, de momento mal va la cosa. Es decir, Abascal, querido amigo, si quieres ser patriota, lo primero que tienes que hacer es hablar con tu amigo Bannon y con tu amigo Trump y decirle que reviertan la posición que ha adoptado los Estados Unidos, que es lamentablemente la del gobierno socialista español, y apuntarse a otro enfoque que se ha sido el tradicionalmente defendido por la política exterior española. Eso es lo primero. Y sobre todo llevarnos todo lo mejor que podamos con los argelinos, que nos venden gas y nos viene muy bien llevarnos con ellos, ¿no? Luego a los europeos, ¿qué es lo que nos espera? Pues lo que nos espera al final, lamentablemente, es lo mismo que les ha esperado con ese cambio energético o ese separarse de la dependencia energética rusa, que nos encontramos en los periódicos Progress 2 años después, que nunca se ha comprado tanto gas y tanto petróleo ruso como a día de hoy. Eso es lo que nos espera a los europeos. Lo que nos espera es básicamente tener que aceptar la realidad de que dependemos y mucho de los Estados Unidos y fundamentalmente en todo lo que tiene que ver con lo militar, ¿no? Además de en otras cosas, ¿no? Como puede ser la propia tecnología, ¿no? Los Estados Unidos de manera global, ya hemos comentado que en Ucrania estaban de paso, en Oriente Medio también, y que la estación final es el Mar de China y los problemas que tienen es con el único país, potencia asistida, en feliz expresión de Vicente Ferrer, que es la única que no digo que les puede hacer sombra, pero que les puede tocar las narices, ¿no? En muchos ámbitos de la economía, como ocurre ahora mismo. De ahí a que vayan a ser un hegemón en contraposición a los Estados Unidos, no va un mundo, van 3 o 4 universos de estos de la física cuántica, ¿no? De las 4 opciones de política geopolítica global que pueden adoptar los Estados Unidos, no van a estar en la de détente, básicamente en la de pasar de todo, que es en lo que ha estado Biden. Declaraciones con luz y taquígrafos, pero poco poner el músculo, ¿no? Cuando ha hecho falta, en alguna ocasión. Lo han hecho en Siria en algún momento y tal, pero poca cosa. No creo que estén ahí. Tampoco creo que se vayan a lo que hizo Reagan y que tradicionalmente se llama el rollback, ¿no? Que es revertir la situación y cargarte las ventajas que te hayan tomado en alguna esfera de influencia regional o territorial, pues digo, indios, chinos, rusos, ir a por ellos hasta destruirlos, ¿no? Que era el enfoque Reagan. Esto no va a pasar tampoco. Y por supuesto lo de el restraint, ¿no? Este antiguo, ¿no? El clásico, la Cortina Monroe, el pasar de todo, el ser aislados, el somos una isla de pureza en un mundo de perversos y no queremos ir a ningún lado ni salir de nuestras fronteras. Eso
Tampoco, con lo cual acabamos en el enfoque que técnicamente lo suelen llamar dominación, y que antes a micrófono cerrado me decían liderazgo. Me gusta más incluso esa expresión, la de liderazgo, ¿no? ¿Qué va a hacer los Estados Unidos? Pues básicamente va a ampliar su área de influencia, va a ampliar su zona de protectorado, por decir así, y va a hacer que sus aliados lo tengan muy, muy claro. Va a coexistir con otras zonas de influencia, pero con zonas de influencia siempre que no le toque mucho las narices. Es decir, vamos a ser todos iguales, pero yo el primero, ¿no? Por eso me atrevía a acuñar esto de la unipolaridad tolerante. Me decían antes, Vicente, la unipolaridad flexible. Bueno, pues no sé cuál es el término, pero de ahí a que estemos en un mundo multipolar y tal, no tiene ningún sentido, porque nadie tiene los bemoles, con perdón, de ponerse enfrente. No los tenemos los europeos, como se quería demostrar claramente en el caso de Ucrania, ¿no?, donde hemos enviado unas poquitas armas viejas y ni un solo soldado, ¿no? Ya me diréis con esto qué es lo que pueden hacer los ucranianos contra el oso ruso. Nada. En fin, no creo que vayan a ser los chinos, porque los chinos y el poderío militar son dos cosas que no son muy compatibles, ¿no? Y los rusos pues son una nación cansada y gastada, muy fuerte, pero mucho más cansada y gastada de lo que se creen algunos, ¿no? Tienen un problema generacional, de reemplazo generacional, tienen un problema de élite, con una serie de oligarcas alrededor de 100 que están empezando a fallecer porque están en los 70, la mayor parte de ellos ex servicios de inteligencia y tal, que es toda esa oligarquía alrededor de Putin y tal. Y bueno, pues al final pues yo creo que vamos a estar en ese modelo de dominio, unos Estados Unidos más mandones, que el cambio, que sí que se mantiene constante en la política norteamericana desde George Bush padre, de que la dolorosa la paguemos cada vez más entre todos. Me refiero a la dolorosa de bases militares, gastos de OTAN, protección del mundo, barcos que vigilen los estrechos y todo este tipo de cosas. Y bueno, pues lo que nos espera son unos Estados Unidos pues más durillos, más transaccionales, y que le van a poner muy claro a todos los que se llaman sus aliados de que pagamos entre todos y obedecéis al jefe. Yo siempre he dicho de broma que para tener un jefe en Berlín yo lo prefiero en Washington, ¿no? Porque el de Washington le da un guantazo a otro y la verdad es que puede hacer más. Pero de nuevo, eso es simplemente una cuestión de gusto particular, pero que tampoco tiene mucha importancia. Yo creo que, bueno, me gustaría escuchar a mis compañeros de mesa, ¿no? Pero esas serían unas primeras reflexiones de qué podemos esperar que hagan ahora los yanquis, ¿no? Pues van a volver a ser tan chulos como antes, pero además nos van a pedir que paguemos parte de la factura. Bueno, pues ahí está esa reflexión de José Papí. Vamos a por la siguiente reflexión, Pedro Gallego. Es la última, así que ya a modo de conclusión prácticamente para ir cerrando esta charla. Pues comienzo mi última intervención, creo que exponiendo de algún modo que la importancia que nos estamos dando acerca de la llegada de Trump y la beligerancia con la que observa a Pedro Sánchez no deja de ser una mentira para proyectar ante el mundo que nosotros pintamos algo. Y nosotros realmente, dentro del punto de vista de las relaciones internacionales, no pintamos una higa. Entonces yo creo que España no es ni siquiera ni un problema ni tampoco una preferencia de Estados Unidos. Podremos estar sometidos a algún tipo de perjuicio económico o arancelario, como ya pasó. Si mal no recuerdo, España era el primer exportador de aceite de oliva y debido a los aranceles creo que le superaron países del norte de África como Túnez, creo. Cuestiones por el estilo, ¿no? Toda esta amenaza acerca de los BRICS y toda esta historia, que es simplemente un poco una cuestión despectiva de que no le tiene ningún respeto a España y menos al presidente que tenemos. Prueba de ello es el famoso comentario, ¿no?, de que nos metió dentro de los BRICS y que prácticamente dio a entender como que no sabía ni dónde estábamos en el mapa, ¿no?, el propio Donald Trump. No, bueno, sí lo sabe perfectamente. Lo que quiere decir es que en ese enunciado lo que pone de manifiesto es que considera a España que defiende unas posiciones antagónicas a las norteamericanas. Eso es lo que quiere decir, es una metáfora. No es que él desconozca que España no pertenece a los BRICS o cuál es su situación geográfica, por supuesto. Es un comentario metafórico y despectivo de decir que España en modo alguno está alineado con los intereses norteamericanos, o así lo ve él, pero que no deja de ser
más que, como diría Charles Bukowski, una huella en el cristal de un rascacielos. Si es que no pintamos nada. Nosotros estamos aquí para recibir, nada más. La cuestión es que precisamente, a mi juicio, lo importante es lo que está por venir. Es decir, cuando se suceda el que ya todo el mundo cree o considera que está por llegar el cambio político, cuando echen al mequetrefe que tenemos ahora, ¿qué va a venir? ¿Van a venir mejores relaciones, mejores intereses para España, mejores prebendas, mejores, qué sé yo, relaciones exteriores con Estados Unidos, con la Unión Europea? Vamos a tener mayor poder, vamos a tener mejor soberanía con lo que nos está por llegar. Eso yo creo que es el tema, porque focalizar simplemente en que Pedro Sánchez se ha erigido como líder de la oposición mundial contra Trump, eso es una estupidez, una tontería que no significa nada ni pinta nada desde el punto de vista sustancial. Eso es puramente demagogia y una propaganda estúpida para precisamente creerse que eres alguien. Pedro Sánchez es la nada, pero es que España desde el punto de vista internacional es la nada. Si ya en Europa no pintamos nada, imaginaos a nivel mundial, un cero a la izquierda. Entonces, lo único que podemos decir, a mi juicio, humildísimo juicio, es que lo que está por venir en el contexto político en España, ¿qué va a hacer por cambiar esa relevancia o defender los intereses que tenemos que defender para el bienestar de todos nosotros? Ese es el tema. Vicente, última intervención. Sí, bueno, en lo que refiere a España, desde luego, como dice Pedro, y también es nunca mejor o cambia el sistema o el sistema se lleva puesto a España. Es decir, no. Pero bueno, lo vamos diciendo tiempo, pero poco a poco esa caída se irá produciendo, ¿no? Vamos a ver ese deterioro. Vamos a ver, decía José Nova, espero que le diga lo que le tienen que decir y le dirá, porque si algo demostró el periodista que respondió a todo, por cierto, tendrían que estar muy alegres el periodismo, qué horror, y porque por fin un presidente les deja hacer total libertad de todo tipo de preguntas y totalmente abierto la primera rueda de prensa de Trump, algo que no se hacía en años, y eso no lo valora, eso es increíble, ¿no? Y entre otros respondió al español. Y le dije, y sabía perfectamente que es España. Fíjate, le cogió y le dice, pues poco, paga poco. O sea, sabía perfectamente que apenas paga el militar 1,29% del PIB, ni siquiera llega al 2, imagínate proponer el 5. Y le despreció con el tema de BRICS. No, tú estás en los BRICS, tú no estás con vosotros no sois de nosotros, ¿a mí qué me hablas? Entonces, claro, es decir, si algo demostró Aznar es que por muy aliado histórico, porque fue el primer país que lo reconoció, por muy aliado que sea Marruecos, si demuestra que tiene razón España y que es capaz de generar y que organizar mejor, le da la razón a España, por muy aliado histórico que sea Marruecos. Y así lo demostró con el tema Perejil, así demostró con la relación de España con Argel y tal, y la posición, se puso por delante España de Marruecos. Es decir, eso depende totalmente de España. Y es lo que tienen que asumir los europeos, totalmente de su responsabilidad de Europa, que no quieren admitirla. Es triste, pero una vez más parece que no ha pasado ya todo, Cuidado, puede haber un cisne negro gigantesco y todo esto se va todo al carajo y Dios sabe. Pero si todo va, es decir, si no hay nada, si todo va en la dirección, la proyección que está ocurriendo ahora, tal como está la nueva poder que está instaurando Trump, desde luego, por supuesto que tiene que decidir los europeos, cada país en qué lado están, o qué relación quieren, cómo quieren su soberanía, cuál es su sistema, si quieren seguir en lo de Davos o cambiar o volver al paradigma realista o no. Y en ese caso, como dice también José, que yo dije con lo del liderazgo, sí, efectivamente, la realidad, mucho que digan las tonterías que estamos escuchando que son tremendas, la realidad es que va a haber pues una situación monopolar
Es decir, pero desde un liderazgo nacional, desde una lógica nacional, antiglobalista. Entonces, ese liderazgo, un liderazgo, yo diría, shackletoniano, ¿no? Shackleton es aquel, seguro que todos hemos pasado por alguna de estas temas de recursos humanos que nos han, el liderazgo del ejemplo, no mandes lo que no seas capaz de hacer tú, esas cosas. El liderazgo de Shackleton, ¿no? Que fue un señor que salvó a todo un grupo en el Polo Norte sin una sola baja, cosa que morían casi todos los que hacían expediciones, y sin una sola llegó y se pasó el resto de su vida dando conferencias. Pues bueno, ese tipo de liderazgo, de ejemplo y de, oye, yo hago esto, y yo voy a negociar así, yo quiero esto. Tú no quieres, yo no te voy a perseguir, ¿no? Esto no es el hegemón bélico que tenía Reagan por razones obvias, por la última lucha de bloques, porque no hay bloques, no hay polos puestos hasta ahora, sino es un tema de liderazgo, de cómo se desarrollan las sociedades comercial y socialmente. Y en ese aspecto la referencia va a ser Estados Unidos, si todo sigue así. Y es triste, pero hay que decir, sé que esto duele, pero una vez más parece que nos va a salvar a Occidente, Estados Unidos. Qué triste, pero es así. Una vez más va a salvarnos del wokismo, de toda la locura socialdemócrata, etcétera. Ojalá que nos influya al menos por el sistema. Recordemos, el gran problema de la Unión Europea son el sistema contra el que luchamos, ¿no? De partitocracia, Estado de partidos. Y bueno, y último mención al hispanismo, hermanos. Déjense de películas absurdas y ridículas, y empiecen a pensar en la línea que está funcionando, que es la de Milei, Bukele y la gente que está en este momento surgiendo de alianza a ese nuevo poder de Estados Unidos, de realismo, y realmente ponernos cultural y económicamente fuertes, no con películas de anglosféricas y históricas imperiales y no sé qué historias que nos están contando, tan absolutamente fuera de la realidad como las películas y los relatos de la Unión Europea. Así que desgraciadamente veo feo la situación de la Unión Europea, y ojalá pueda haber una situación en la que se dé la ventana de oportunidad para destruir directamente los sistemas de partido, que es realmente, como nosotros siempre estamos tratando de sembrar, el gran problema, ¿no? de fondo tanto de España como del resto del continente. Pues para terminar, José, no sé si quieres hacer una última intervención a modo de cierre de esta charla tan interesante que hemos tenido sobre este segundo advenimiento de Donald Trump. Poco puedo añadir a lo que han comentado mis queridos Pedro y Vicente. Yo creo que sencillamente vamos a tener que estar con los ojos muy, muy abiertos, y si acaso en el plano geopolítico quedémonos con esas palabras del director saliente del FBI, no el director entrante, que todavía lo tendrá que nombrar Trump, o creo que ya lo tiene en camino de nombrarlo, pero el director saliente dijo: la amenaza de nuestra generación se llama China. Por ahí va la geopolítica del mundo los próximos 4 años, no por donde algunos creían que iba a ir. Así que cuanto antes termine la disonancia cognitiva en Europa y en el mundo progresista, pues mejor para ellos, porque el mundo va a caminar en otra dirección. 4 años de oposición están muy equivocados, porque hay reemplazo con J.D. Vance en Estados Unidos y porque el avance de las posiciones no socialdemócratas, como las denomina Pedro en Europa, es inexorable. Entonces, adaptarse o morir es lo que hay. Pues con esta última reflexión cerramos este programa de hoy. Gracias, José, por haber estado con nosotros. Volvemos mañana en Geopoder Actualidad. Un abrazo muy grande para todos. Gracias, Pedro, por habernos acompañado una semana más en Terra Crítica. Nos vemos el miércoles que viene. Un fuerte abrazo. Y Vicente, gracias por haberte incorporado a esta charla. El fin de semana, programa contigo. Claro que sí. Un abrazo para todos. Y a vosotros que nos habéis seguido, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este análisis que hemos hecho con nuestros 3 miuras sobre este segundo advenimiento del malvado hombre naranja, como dice mi amigo José Papí. Si se quieren suscribir a nuestro canal, les invito a que entren en geopoder.net, ya que disfruten cada viernes del programa de fondo que hacemos con José Papí, un programa exclusivo para suscriptores, y además ya saben que por 20 euros pueden estar con nosotros todo un año entero, así que es sin duda oro lo que ofrecemos por 4 migajitas, así que aprovechen, entren en geopoder.net y suscríbanse. Mañana más y mejor, que tengan un feliz miércoles.